Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Escobar. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y el día de hoy les presentaré el primer avance de mi tesis con título potencial Neural Robust Control and Reinforcement Learning for Vision Guided Mobile Robotic Manipulators in Unstructured Environments. Esta es una primera aproximación al problema, al marco propuesto y al plan de trabajo de los próximos meses. Esta es la estructura de la presentación. Primero describo el contexto y la motivación del problema. Después presento el planteamiento formal y las preguntas de investigación. Eh, Enseguida hago un resumen del estado del arte, explico el marco que propongo, muestro los avances alcanzados hasta ahora y finalmente comento los siguientes pasos y el cronograma. El contexto. La robótica de rescate en entornos extremos. Eh, el trabajo en el contexto de la robótica de rescate de estos robots es que apoyan tareas de búsqueda y recuperación en desastres naturales y accidentes industriales o nucleares, como es el caso de Fukushima. Son escenarios no estructurados, con escombros, edificios colapsados, obstáculos dinámicos y condiciones peligrosas, como llegan a ser radiación, gases tóxicos, fuego y baja visibilidad. En muchos casos, la intervención directa de personal humano no es viable y por eso la autonomía en movilidad y manipulación se vuelve pues, una tecnología bastante clave e importante. La motivación tiene dos componentes. Desde el punto de vista social, estamos buscando operaciones de búsqueda y rescate más seguras, rápidas y efectivas. Y desde el punto de vista científico y técnico, un robot sobre orugas con un manipulador de 6 grados de libertad es un banco de pruebas muy exigente. La dinámica es no lineal, es fuertemente acoplada, con alta incertidumbre, hay perturbaciones y hay sensado degradado. Esto abre una oportunidad de avanzar en control robusto neuronal, percepción basada en visión y también de aprendizaje por refuerzo para la toma de decisiones de alto nivel. La plataforma objetivo considero una base móvil sobre orugas, un manipulador de 6 grados de libertad con gripper y un sistema de percepción multimodal con cámara RGB de profundidad y térmicas. Y las tareas representativas incluyen seguimiento autónomo de trayectorias en terreno irregular, mapeo del entorno mediante SLAM y la detección basada en visión de víctimas. También se incluyen la detección de código hazmat y elementos estructurales como pueden ser puertas, pasillos, entre otros. Todo esto bajo alta incertidumbre y perturbaciones externas. El problema central es que los manipuladores móviles en entornos de desastre operan bajo perturbaciones externas, incertidumbre dinámica y bastante degradación sensorial. Los controladores clásicos y conocidos, como el PID o las técnicas basadas en modelos precisos, tienen dificultades para mantener la estabilidad y desempeño cuando el modelo es inexacto. Al mismo tiempo, el aprendizaje por refuerzo ofrece flexibilidad, pero carece de garantías formales de estabilidad y tiene problemas para transferirse del simulador al robot real. Por otro lado, los sistemas de visión profunda proveen mucha información del entorno, pero integrarlos coherentemente en el control y la toma de decisiones es todavía un reto. En conjunto, aún no existe un marco unificado que combine control robusto neuronal, percepción basada en visión y aprendizaje por refuerzo para otorgar a un manipulador móvil autonomía confiable en condiciones severas o desconocidas. La pregunta de investigación que guía este trabajo es la siguiente. ¿Es posible diseñar un marco de control robusto neuronal que combine Zeroing Neural Networks, conceptos de rechazo activo de perturbaciones inspirados en ADRC, aprendizaje por refuerzo para la toma de decisiones de alto nivel y visión por computadora, de forma que un manipulador móvil pueda lograr navegación y manipulación autónomas robustas en entornos no estructurados? En otras palabras, queremos saber si esta combinación de técnicas puede cerrar la brecha entre robustez, percepción rica y capacidad de decisión. Para abordar esta pregunta general presentada, la hemos descompuesto en subpreguntas. La Research Question 1, o la primera pregunta de investigación, se centra en cómo formular esquemas basados en Serine Neural Networks para seguimiento robusto de trayectoria en la base móvil. La Research Question 2 pregunta cómo integrar observadores de perturbaciones y conceptos inspirados en ADRC con el control neuronal. La Research Question 3 se enfoca en el diseño de módulos de percepción basados en RGB, profundidad y térmico para detectar víctimas, reconocer código hazmat y entender la estructura del entorno. Y la Research Question 4 trata sobre cómo usar aprendizaje por refuerzo para políticas de navegación y decisión de alto nivel, sobre controladores robustos de bajo nivel.
Finalmente, la Research Question 5 aborda la integración de estos módulos en ROS2 y su validación frente a enfoques clásicos. Aquí resumo el estado del arte en el control robusto neuronal. Primero, los Serine Neural Networks permiten resolver ecuaciones, variantes en el tiempo en línea y se han extendido a versiones bastante robustas y de tiempo finito para entornos con ruido y perturbaciones. Segundo, existen pues algunos enfoques de Sliding Mode Control combinados con redes neuronales, RBF, o lógicas difusas para aproximar perturbaciones y reducir lo que conocemos pues como el chattering. Finalmente, el Active Disturbance Rejection Control, mediante observadores de estado extendido, estima y compensa perturbaciones totales y ya ha sido aplicado con éxito en algunos robots móviles y también cuadrúpedos. Esto, pues como ya hemos mencionado, en entornos no estructurados o terreno irregular. Eh, las Convolutional Neural Networks profundas como YOLO, ResNet o Mask-R-CNN permiten detección y segmentación en tiempo real de víctimas, obstáculos y señales hazmat a bordo del robot. La tendencia actual es que la fusión multimodal de RGB, profundidad y térmico, la cámara térmica es crítica con baja visibilidad, mientras que la información RGB o la multispectral aporta contexto cuando hay fuego, humo o desorden. Además, ha avanzado en mapeo semántico y SLAM, integrando geometría con etiquetas semánticas, aunque persisten retos como el aliasing perceptual, la degradación de sensores y el drift en escenas de desastres. Eh, en el aprendizaje por refuerzo se han logrado algunos resultados bastante importantes en el área de robótica, como el Reinforcement Learning, que ha permitido sujeción basada en visión, la navegación y la manipulación visual, y control mediante algoritmos como el Soft Actor Critic o conocido como SAC o SAC. También han surgido algunos enfoques de Reinforcement Learning residual, donde la gente aprende correcciones sobre un controlador clásico. Esto combinando lo mejor de las dos áreas. Finalmente, se han desarrollado algunas técnicas de transferencia Sim-to-Real, basadas en randomización de dominio, adaptación en línea y uso masivo de simulaciones, aunque su aplicación a manipuladores móviles sobre orugas en escenarios de desastres es todavía muy corta o limitada. Las brechas que hemos identificado son, bueno, que la mayoría de los trabajos de Reinforcement Learning se enfocan en navegación en interiores relativamente estructurados o en manipulación estática y en plataformas de ruedas o cuadrúpedos ya comerciales. Hay pocos resultados en manipuladores móviles sobre lugas. Además, el control robusto y el aprendizaje por refuerzo suelen estudiarse de forma separada, sin un marco integrado. Esto, bueno, en consecuencia, aún es reducido el número de sistemas que integren control robusto de bajo nivel, la percepción multimodal y la decisión de alto nivel basada en Reinforcement Learning en una sola arquitectura pensada para las misiones de búsqueda y rescate. Ah, con la capa de control robusto neuronal, en la parte de locomoción, la base sobre orugas se controlaría con un esquema de Serine Neural Networks que garantice la convergencia en tiempo finito o fijo para el seguimiento de trayectorias. Esto pues, se complementaría con observadores que estimen perturbaciones como el deslizamiento, los efectos del terreno o los empujes externos. Y en la parte de manipulación se plantea un controlador robusto adaptativo para el efector final. Esto que sea capaz de compensar cargas desconocidas y las fuerzas de contacto. El objetivo que se plantea es que incluso con el aprendizaje por refuerzo, in the loop o en el lazo, se mantengan propiedades de estabilidad y de seguimiento. Para las capas de Reinforcement Learning y percepción, el estado del agente incluiría características procesadas de las cámaras RGB, de profundidad y térmica, así como las estimaciones de pose y un mapa semántico del entorno, del ambiente. Las acciones serían de alto nivel, o los comandos como waypoints o submetas de manipulación definidas, y eventualmente señales residuales sobre los controladores robustos. El entrenamiento se realizará en simulación inicialmente usando las plataformas como Isaac Sim, a donde se definirían randomización de dominio y algoritmos of policy, como ya habíamos mencionado el SAC o los enfoques de Reinforcement Learning para aprovechar mejor la experiencia. Eh, en cuanto al documento, se tiene por el momento un draft con las versiones de los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 incluye el planteamiento del problema, la justificación, las preguntas de investigación y una visión general de la solución propuesta. El capítulo 2 explica la revisión de la literatura en control robusto neuronal, la percepción basada en visión, el aprendizaje por refuerzo en robótica
y plataformas y conjuntos de datos relevantes hasta el momento. Además, ya se tiene una bibliografía inicial que serviría de base para el desarrollo posterior. En la parte conceptual se han identificado los componentes técnicos necesarios. Por un lado, el controlador de locomoción basado en Neural Networks con observadores de perturbaciones y por otro lado, el controlador robusto del manipulador. También se tiene un bosquejo de la estructura de la política de Reinforcement Learning, la estrategia del entrenamiento y la manera en que las brechas detectadas en el estado del arte las podemos traducir en contribuciones específicas de la tesis. Eh, el montaje experimental que se tiene planeado, o primero se construiría un entorno de simulación con un modelo detallado de la base sobre orugas y el manipulador, y escenarios tipo desastre con terreno irregular, escombros, puertas y señales hazmat. Toda la integración del sistema en el área de software se realizaría sobre ROS2, mientras que los módulos de Reinforcement Learning y de percepción se desarrollarían en Python y C++. En una fase posterior, se buscaría transferir los controladores y las políticas al robot real para poder evaluar la brecha que se tiene en Sim2Real y la robustez en la práctica. Eh, Aquí tenemos, bueno, el estatus hasta el momento del trabajo. La revisión de la literatura y la formulación del problema están en fase de borrador todavía. Los modelos de simulación, el diseño detallado de los controladores, eh, de Zero Neural Networks y de ADRC, y el diseño de las políticas de Reinforcement Learning se encuentran aún en etapas iniciales. Y bueno, podemos ver que las partes que se han avanzado más y cuáles son las prioridades técnicas a corto plazo. Al menos en el corto plazo, los próximos 6 meses se dedicarían a fundamentar el capítulo del estado del arte y a refinar un poco las referencias. Y en paralelo se desarrollaría y probaría un controlador basado en Serial Neural Networks para un modelo simplificado de bases sobre orugas y un prototipo observador de perturbaciones inspirado en ADRC. También se empezaría a construir el modelo o el entorno de simulación con el modelo de base y del manipulador, y se definirían formalmente los espacios de observación, el espacio de acción y la función de recompensa para el problema de Reinforcement Learning. A mediano plazo, se conectaría la capa de control robusto neuronal con el modelo de simulación y las políticas de Reinforcement Learning de alto nivel con la percepción y el control. Y con ello ya podemos proceder a realizar experimentos comparando controladores base con el marco propuesto y ejecutando los estudios de ablación. Esto para poder entender la contribución de cada parte, o bueno, de cada componente. Finalmente, iniciaríamos la implementación básica en el robot real para evaluar la brecha que existe y ajustar las técnicas de randomización de dominio. Como todo proyecto que llega a ser complejo, hay ciertos riesgos identificados. El primero es la alta complejidad del sistema integrado. Se planea mitigarlo mediante una integración incremental, comenzando por tareas y modelos más sencillos. El segundo son los problemas de transferencia al Sim2Real, donde vamos a apoyarnos de la randomización de dominio, el Reinforcement Learning residual y la capa de control robusto. Y el tercero es el costo computacional y de entrenamiento que existe. Esto se abordará con métodos of policy, la simulación eficiente y la modulación del experimento. Eh, para cerrar, bueno, recapitulando los puntos principales, se ha definido un problema de investigación en la intersección de control robusto neuronal, percepción basada en visión y aprendizaje por refuerzo para decisiones de alto nivel. Esto aplicado a manipuladores móviles en escenarios de desastre. Se cuenta ya con una primera versión de los capítulos de introducción y estado del arte, así como con una propuesta de arquitectura jerárquica que integra estas piezas. Los siguientes pasos que tomaremos se centran en construir los modelos de simulación, prototipos de controladores y una formulación detallada del problema de Reinforcement Learning que nos permita avanzar hacia el experimento en el robot real. Y eso sería todo de mi parte. Eh, Aquí les comparto las referencias hasta el momento y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias.